La noche que regresamos de nuestra boda, Fernanda me arrojó los papeles del divorcio. «Hoy estuviste pésimo», me dijo. «Me decepcionaste por completo. Quiero el divorcio». Yo simplemente asentí. «De acuerdo», le respondí. El rostro de Fernanda se congeló por completo. Seguramente su intención era solo amenazarme, pero yo ya había llegado a mi límite. Sentí un gran alivio al pensar que con esto, por fin, todo había terminado con ella. Sin embargo, no me imaginaba la tremenda tormenta que me esperaba después de esto. Yo soy Carlos. Trabajo como contador en Soluciones Azteca, una empresa mediana en Monterrey. Mi día a día consiste en revisar números y hacer trámites. No soy muy bueno para llamar la atención ni para los eventos sociales. Conocí a Fernanda en una comida de integración de la empresa. Me sentí atraído por su forma tan alegre de animar el ambiente, y empezamos a salir. Poco a poco, dejamos de juntarnos con los compañeros y empezamos a salir solos a cenar. Cada vez que Fernanda tomaba una foto, de inmediato se ponía a editarla en su celular. «Así, con este filtro, queda perfecta», decía. Yo simplemente le contestaba: «Ah, ya veo». La pantalla de su celular siempre estaba brillando con notificaciones. Cuando le decía: «Vaya que estás ocupada», ella solo se reía. «Es que mis seguidores me están esperando», me contestaba. En el fondo de mi mente yo me preguntaba qué le veía de divertido a eso. Era un mundo que yo no lograba comprender. Pero como no le hacía daño a nadie ni molestaba a terceros, preferí no decir nada. Me quedé como un simple espectador, sin darle mayor importancia. En esa época de nuestro noviazgo, Fernanda era muy dulce conmigo. «Me encanta lo tranquilo y centrado que eres», solía decirme. El día que le propuse matrimonio, ella lloró de pura felicidad, pero casi de inmediato me apuntó con la cámara de su celular. «¿Podemos repetir la propuesta desde este ángulo? Lo quiero subir a mis redes». Pensé que estaba exagerando un poco, pero no le di muchas vueltas al asunto y acepté seguirle la corriente. Sin embargo, en cuanto se fijó la fecha de la boda, el ambiente cambió por completo. Sus actitudes pasaron de ser algo inofensivo a volverse acciones cada vez más extremas. Fernanda y mi suegra fueron a ver salones de eventos sin invitarme. «Aunque fueras, no entenderías de estas cosas», me dijo Fernanda riendo. Por su forma de ser, yo sabía que no lo decía con mala intención. Además, la verdad es que yo no tenía ninguna exigencia especial para la boda. Aún así, no se trataba de la boda de unos desconocidos. Era mi propia boda. Aunque los detalles finos no me importaran, al menos quería conocer el plan general. Quería involucrarme, aunque fuera un poco. También me preocupaban los gastos que esto iba a generar. Pero, ignorando por completo mis sentimientos, Fernanda siguió organizando todo con su madre a mis espaldas. Fue en este punto cuando una pequeña señal de alarma se encendió en mi cabeza. Pero por si fuera poco lidiar con ella y mi suegra, apareció alguien más para empeorar las cosas. Era una mujer llamada Sofía, la supuesta mejor amiga de Fernanda en redes sociales. Sofía era un poco más joven que Fernanda. Decía ser su consejera sobre cómo ganar y manejar seguidores. El día que conocí a Sofía, sus primeras palabras fueron directas. «El esposo de Fer es super X, ¿verdad? Muy apagado». Así, sin rodeos. Fernanda se rió y le dio la razón. «¿Verdad que sí?» Ambas estaban hechas de la misma madera. Sentí que me empezaba a doler la cabeza. Sofía tomaba notas como si fuera a ser su propia boda. Incluso interrumpía y corregía a nuestra organizadora de eventos. «Con esta iluminación yo pondría este arreglo. ¿Tú qué opinas, Fer? Para los recuerdos, yo usaría esta marca de diseñador. Se verá increíble en las fotos». Fernanda asentía a todo diciendo: «Me parece perfecto». Me preguntaba si de verdad Fernanda entendía lo que estaba aceptando. ¿Estaba realmente convencida? Preocupado,
Aproveché cuando Sofía fue al baño para hablar con mi prometida. ¿Estás segura de todo esto? Le dices que sí a cualquier cosa. Tranquilo. Sofía tiene un gusto impecable. Si tú estás de acuerdo, por mí está bien. Pero, Fernanda, es nuestra boda. No creo que sea buena idea dejar que alguien de fuera tome las decisiones. Ay, Carlos, no entiendes nada. Justo por eso la necesito. Si lo hacemos solos, nos cerramos en nuestro mundo y no vemos más allá. Hay que respetar la opinión de una experta. Sonaba como un argumento muy válido. Pero esa es la mentalidad de alguien que vive de ser influencer. Nosotros éramos personas comunes y corrientes de clase trabajadora. Lo que a nosotros nos hiciera felices debía ser la prioridad. Pero me quedé callado. Pensé que si me ponía a discutir, solo íbamos a terminar peleando. Llegué a tener la ilusión óptica de que no era mi boda. A veces, Sofía me miraba y me sonreía con condescendencia. «Carlos, ¿tú tienes alguna petición especial?» Fernanda respondía de inmediato por mí. «Déjalo, no te preocupes. A él no le gustan estos detalles. Nosotras nos encargamos de todo». Antes de que pudiera abrir la boca, ellas ya habían cambiado de tema. Hubo días de prueba de vestidos a los que no me avisaron que irían. Los días que sí fui, Sofía se paraba junto al espejo dando órdenes. Ese escote en la espalda debe ir más abajo para que resalte la figura. Fernanda la miraba con profunda admiración. «Confío ciegamente en el buen gusto de Sofía», decía con orgullo. «Ya hagan lo que quieran». Ese era el sentimiento que me dominaba. La prueba de mi traje de novio fue en un día diferente. El sastre me dijo, por petición de su futura esposa, y empezó a ajustar los hombros en exceso. Me miré al espejo, y mi cabeza se veía desproporcionadamente pequeña. El corte del traje, el peinado y hasta los zapatos ya habían sido elegidos por ellas. «Si no usas este traje, arruinarás la estética de las fotos», me había advertido Fernanda. Sin consultarme, contrataron el paquete más lujoso que existía. El presupuesto total superaba los 500.000 pesos. Cuando vi la cotización, pegué un grito al cielo por la sorpresa, pero Fernanda simplemente negó con la cabeza. «Es un evento que pasa una vez en la vida. No seas codo». Mi suegra asintió dándole la razón. Los hombres solo saben pensar en el dinero. ¡Qué barbaridad! No lo decían como un insulto. De verdad creían que yo estaba siendo irracional. Mi suegra se encargó de elegir el banquete y los recuerdos de la boda. Aunque nos casaríamos en una hacienda de estilo europeo súper elegante, ella insistió en un menú de platillos tradicionales de rancho. «Lo verdaderamente elegante es lo tradicional, mijo. Nuestra familia de pueblo lo va a apreciar más», decía. Aunque el organizador trató de disuadirla, mi suegra no cedió ni un centímetro. Por supuesto, le dije a mi suegra que la comida no combinaba nada con el lugar, pero me ignoró por completo. Las mesas del salón estarían llenas de arreglos florales europeos minimalistas, y en los platos se serviría mole de olla y tamales en hoja de plátano. El dolor de cabeza se hizo más fuerte. Ahora había otra persona tomando decisiones absurdas. Ya eran 3 contra mí. «Quiero respetar la ilusión de mi mamá», me dijo Fernanda. Sofía hasta aplaudió la idea. «Eso se va a hacer viral en redes. El contraste de culturas». Ninguna lo hacía con maldad. Yo lo sabía, pero no dejaba de ser frustrante. Una noche, le pedí a Fernanda que me dejara ver el presupuesto otra vez. Ella deslizó el dedo por la pantalla de su celular y me mostró los números. Eran filas interminables de gastos. En mi cabeza de contador empecé a sumar las cantidades. Me dio vértigo. Incluso intervinieron en la lista de mis invitados. De las 150 personas, solo unas 20 eran de mi lado. «¿No tienes amigos que se vean más estéticos para las fotos?», me preguntó Fernanda. Me molesté muchísimo, pero me mordí la lengua y aguanté el coraje. Cuando fuimos a visitar a mis padres, mi suegra murmuró por lo bajo:
Viven en una casita bastante pequeña, ¿no? Fernanda estuvo de acuerdo. Bueno, mamá, es que es muy diferente a nuestra casa. Cuando me quejé por el comentario, Fernanda me miró confundida. ¿Por qué te enojas? Mi mamá solo dijo la verdad. Sí, tal vez era la verdad. Pero el hecho de que lo dijeran sin una gota de malicia lo hacía aún más difícil de tragar. Poco antes de la boda, surgió el tema de un préstamo bancario. Yo me encargo del papeleo, me dijo Fernanda, pidiéndome mi firma y mi identificación. Yo se los di sin pensar. Viendo hacia atrás, ahí fue donde metieron ese contrato a escondidas. En ese momento, yo había sido arrastrado por completo por el ritmo de ellas. Un día, Sofía alineó varias cajas de regalo y le dijo a Fernanda que eligiera. Esta caja, justo cuando la abres, es la que mejor se ve en video. A Fernanda le brillaron los ojos de la emoción. Yo, a un lado, repasaba mentalmente los ceros del presupuesto. Cuando pregunté por el préstamo, Fernanda me contestó a la ligera. Lo sacamos a meses, no pasa nada. Luego lo vamos pagando poco a poco entre los dos. Le pedí que me mostrara las condiciones del crédito. Me enseñó la pantalla un segundo y la quitó rápido. Luego te mando el PDF con los detalles, me dijo. Ese documento nunca llegó a mi correo. En la empresa, Fernanda y yo no compartíamos piso, pero nos cruzábamos en los elevadores. La veía riéndose a carcajadas con sus compañeros mientras presumía su boda. Al acercarme, ella me saludaba con la mano. «Ay, Carlos, te ves cansadísimo de tu junta». A su alrededor todo parecía ser luz y alegría. Yo apenas le respondía. «Buen trabajo». A veces, Sofía iba hasta nuestras oficinas y salía a comer con Fernanda. Mientras veía cómo se alejaban juntas por la calle, yo apretaba la bolsa de la tienda de conveniencia en mi mano. Adentro solo traía unos tacos de canasta y un refresco. Para este punto, mi alma estaba completamente agotada. Ese agotamiento fue lo que terminó por detonar la decisión que tomaría después. El día de la boda, tuvimos 3 fotógrafos profesionales siguiéndonos. Las órdenes de Fernanda no paraban ni un segundo. Sonríe más, abre los hombros, gírate a este ángulo. Incluso durante la ceremonia, Fernanda nunca soltó el celular. Estaba transmitiendo en vivo y tomándose selfies en el altar. El personal del evento le pidió amablemente que guardara el teléfono, pero ella se rió. «Es mi boda. Yo hago lo que quiero». Mi suegra también estaba grabando todo desde primera fila. A mitad de la misa, Fernanda me susurró. «Levanta la cara. Al rato te voy a etiquetar en la historia». Yo solo asentí mecánicamente. En el salón, comenzaron a servir la comida de rancho que mi suegra eligió. Algunos de nuestros tíos mayores estaban felices con el mole, pero la mayoría de los invitados miraban con evidente confusión los platos tradicionales, contrastando con la decoración europea de lujo. El rostro de mis padres era una mezcla de desconcierto y pena ajena. Cada vez que servían un plato nuevo, mi suegra se levantaba a explicarlo. «Esta receta es un secreto de familia», gritaba. Mis padres terminaron por dejar los cubiertos en la mesa. Un compañero de mi trabajo que estaba al lado me susurró. «Vaya que es peculiar». Peculiar era quedarse corto. Yo no sentía que tuviera la cara de un hombre recién casado. Cuando me levanté para dar mi discurso de agradecimiento, Fernanda me jaló del saco. «Hazlo rápido. Ya te extendiste mucho». Tuve que doblar mis hojas y sentarme. Desde su mesa, mis padres compartían la misma mirada de tristeza. En la pantalla gigante proyectaron un video con fotos de Fernanda, Sofía y mi suegra riendo mientras elegían los preparativos. Eran puras fotos en las que yo ni siquiera aparecía. Las fotos solo capturan momentos que alguien elige mostrar. Y en esa selección, mi existencia había sido borrada por completo. Entre el público, Sofía se limpiaba lágrimas de cocodrilo.
Fer se ve espectacular, decía. Tenía la expresión de alguien que creía ser la protagonista del evento. Después del brindis, mi suegra se levantó a exigir que todos se tomaran fotos con ella. Las mesas de la familia de Fernanda eran un caos de gritos y risas exageradas. En contraste, el ambiente en la mesa de mis padres era sepulcral. Yo me obligué a mantener la sonrisa pegada a mi cara, pero en lo profundo de mi mente ya había tomado una decisión firme. Pasar el resto de mi vida con esta mujer será un infierno imposible. Hasta que subimos al coche que nos llevaría a casa, estuve practicando mi sonrisa. Levantaba las comisuras de los labios, pero mis ojos estaban vacíos. Era la forma más fácil de sobrellevar el momento. Durante todo el trayecto en el taxi, Fernanda no despegó los ojos de su celular. La pantalla se llenaba de comentarios de felicitación. Fernanda susurró con emoción: «¡Wow! El video se está haciendo viral». Yo giré mi cabeza y me quedé mirando por la ventana. Los postes de luz de la avenida pasaban uno tras otro en la oscuridad. Cuando llegamos al estacionamiento de nuestra nueva casa, Fernanda por fin me miró a la cara. «Oye, ¿qué tal me vi hoy?» «Te veías bien», le respondí. Lo que estaba bien no era su vestido ni su fiesta ridícula, sino el saber que ya se había acabado. Apenas entramos a la sala, Fernanda levantó la voz enfurecida. «Hoy estuviste pésimo. Te veías amargado y ni siquiera saludaste bien a mi mamá. Sabes que en los comentarios de mis videos la gente está poniendo «¡Qué esposo tan aburrido! Me decepcionaste por completo. Quiero el divorcio». Al parecer, que la reacción de sus redes sociales no fuera perfecta, la había llenado de rabia. Sobre la mesa de centro, ya tenía preparados los papeles del divorcio firmados por ella. Sin dudarlo ni un segundo, tomé la pluma, jalé el papel hacia mí y firmé en el espacio correspondiente. Los ojos de Fernanda se abrieron de par en par. «¿Qué demonios estás haciendo? En estos casos, se supone que me pidas perdón y me ruegues que me quede». Fernanda estiró la mano para intentar arrebatarme el papel, pero le aparté el brazo con firmeza y guardé el documento en el bolsillo de mi saco. Y le hablé con un tono de voz gélido. «Tú lo decidiste. Yo solo estoy obedeciendo, como he hecho durante todo este tiempo». Tomé una maleta pequeña con mis cosas básicas y salí por la puerta. Escuché a Fernanda gritando mi nombre a mis espaldas, pero ni siquiera volteé a mirarla. Esa misma madrugada fui a las oficinas del Registro Civil de Guardia y entregué el documento. Mi habitación seguía intacta en el segundo piso de la pequeña ferretería de mi padre. Mi papá no me preguntó absolutamente nada, solo me encendió la luz del cuarto. Mi mamá puso a calentar agua para un café. Mientras sostenía la taza caliente, empecé a organizar en mi cabeza los trámites que debía hacer a partir de mañana. No sentía nada de enojo. Solo tenía muy claro el orden de las cosas que tenía que resolver. ¿Dónde encontraría la copia del contrato del préstamo bancario que ella ocultó? Mi papá se acercó y me dijo: «Come cuando tengas hambre, mijo». Yo asentí en silencio. Mi mamá me sirvió un plato de frijoles de la olla. Sabían exactamente igual de ricos que siempre. A la mañana siguiente, acomodé todo el fajo de papeles sobre el escritorio de mi cuarto. El abogado me había confirmado que con una copia del contrato fraudulento sería suficiente. Separé los documentos que había sacado en la copiadora de la empresa y los recibos que tenía a la mano. A lo lejos escuchaba los pasos de mi padre abriendo la ferretería. Dejé la pluma sobre la mesa y anoté mis pendientes del día en una libreta. A partir de ese día, el teléfono no dejó de sonar con llamadas de Fernanda. Nunca le contesté. Me mandaba mensajes diciendo: «No lo decía en serio. Regresa a casa». Incluso me escribió: «Me voy a disculpar por todo más tarde». Tampoco le respondí los mensajes. No sabía si su disculpa era sincera o si solo lo hacía por cuidar su imagen pública. Pero la verdad, me importaba un demonio cuál fuera el motivo.
También recibí una llamada de mi suegra. ¿Qué te crees que estás haciendo llorar a mi hija? Unos segundos después, el teléfono se lo quitó mi suegro. Carlos, por favor, explícame qué fue lo que pasó. Mi suegra estaba del lado de su hija, pero mi suegro parecía no saber nada. Le resumí brevemente el infierno que viví desde los preparativos hasta el mismo día de la boda. Tras un largo silencio, mi suegro iba a responder, pero mi suegra le arrebató el teléfono. Pero si era el sueño de toda la vida de mi niña, y tú vas y se lo arruinas, Carlos. La voz de mi suegro sonó fuerte y grave en el fondo. Los que destruyeron ese sueño fueron ustedes dos con sus caprichos. Pero viejo, yo solo quería apoyarlos para que fueran felices. ¿Tú crees que ignorar por completo las opiniones de Carlos, dejar a su familia sin lugares, estorbar a los fotógrafos por grabar para Internet y dar de comer pozole en una boda de gala es hacer realidad un sueño? Se escuchó cómo mi suegra trataba de excusarse, pero mi suegro la silenció. Luego, él volvió a tomar el teléfono. Carlos, de verdad, no sabes cuánto te pido perdón por lo que te hicieron. Lo siento mucho. Yo le contesté con firmeza. No se preocupe, don Roberto. Ha sido una pena que terminara así, pero usted no tiene la culpa de nada. Antes de colgar, mi suegro dijo, yo me voy a encargar de hablar muy seriamente con Fernanda. Le di las gracias y corté la llamada. Dejé el celular sobre el escritorio. Me quedé un buen rato mirando el aparato sin moverme. Esa misma noche, vi el nombre de Sofía en la pantalla de mi teléfono. Decidí contestar. Carlos, pobre de Fer, está destrozada. Yo te pago la compensación por los daños, pero por favor, vuelve con ella. Su voz sonaba completamente tranquila. Que una amiga se ofreciera a pagar cientos de miles de pesos por los errores de otra era algo absurdo. Seguro lo decía por inercia, pero confirmaba que Sofía no vivía en el mundo real. Le respondí tajantemente. No tengo ninguna intención de volver con ella, y ni siquiera hemos llegado a la etapa de hablar de dinero todavía. Además, este no es un asunto en el que tú debas entrometerte. Claro que sí. Para mí es un tema de suma importancia. ¿Importancia? No lograba entender qué pasaba por la cabeza de esa mujer. Como siempre fue muy extraña, preferí ignorar su comentario y le colgué el teléfono en la cara. Al revisar el historial, vi que tenía decenas de llamadas perdidas de Sofía. Apagué la pantalla asqueado, pero unos días después me topé a Sofía esperando afuera de la ferretería de mi papá. Necesito hablar contigo seriamente. ¿Qué demonios hacía ella aquí? Caminé directo hacia el interior de la tienda, pero ella corrió detrás de mí. Al parecer, Fernanda también había llegado siguiéndola en su auto. Mi suegra venía en el asiento del copiloto. Carlos, te lo juro que Fernanda no hablaba en serio, gritó la suegra desde la calle. Fernanda empezó a sollozar a todo volumen. Sofía intentó tomarme del brazo. Yo di un paso hacia atrás, poniéndome a la defensiva. Era un ataque coordinado de 3 frentes. Fernanda me gritó llorando. «Carlos, escúchame, tienes que darme una explicación». Pero yo me quedé callado. Explicarles algo a personas que no escuchan a nadie más que a sí mismas era una absoluta pérdida de tiempo. Sofía intervino con voz suave. «Tranquila, Fer. No llores. Aquí estoy yo para apoyarte». Mi suegra asintió efusivamente. «Así es, mi niña. Tenemos a Sofía de nuestro lado». Sin decir una palabra más, cerré de golpe la pesada cortina de acero de la ferretería. Adentro, mi padre cortaba láminas de metal haciendo un ruido ensordecedor. Ese ruido de las herramientas me pareció mucho más relajante que las voces de esas mujeres. Afuera, escuchaba los gritos ahogados de Fernanda. No me esforcé en tratar de entender lo que decía. Cualquier cosa que gritaran, mi decisión era definitiva y no iba a cambiar. Cuando por fin se largaron, me concentré en repasar en mi mente los pasos a seguir con mi abogado. Lo primero fue exigir un desglose completo de todos los gastos de la boda.
Ahí apareció un préstamo bancario enorme del que yo no tenía conocimiento. Se lo entregué al abogado para que analizara la firma. Apareció un contrato de crédito que tenía un garabato muy parecido a mi firma. Evidentemente, habían falsificado mis documentos. Observé mi propio nombre escrito en ese papel. Se parecía a mi letra, sí, pero claramente los trazos no eran míos. El abogado me explicó fríamente el proceso legal por fraude. Yo lo escuché con la misma frialdad. En la segunda etapa de investigación, descubrimos que Fernanda tenía una cuenta secreta en redes sociales. El trabajo del abogado y los rumores de mis excompañeros de trabajo se unieron como piezas de rompecabezas. Al parecer, en una fiesta de la oficina, Fernanda había presumido de esa cuenta a escondidas. Según ella, era solo una broma para desahogarse. Desde que éramos novios, publicaba cosas como: «Mi novio es aburridísimo, pero es mi cajero automático personal». Ese supuesto amor por mi forma tranquila de ser había sido una completa mentira. Durante los preparativos, llamó a mi familia «unos muertos de hambre que me dan vergüenza». En su cuenta principal, todo eran fotos perfectas y sonrisas de comercial. En la cuenta secreta, contaba los mismos eventos destilando veneno y burla. Miré las capturas de pantalla y cerré los ojos. No me sorprendió en absoluto. Ni siquiera me importaba si lo que escribió ahí era lo que de verdad sentía. Podía ser solo una forma de hacérsela interesante frente a sus seguidores anónimos. Pero fuera verdad o no, me tenía sin cuidado. El motivo por el que firmé ese divorcio en mi noche de bodas iba mucho más allá de unos insultos en Internet. Sin embargo, esta cuenta secreta nos cayó del cielo como evidencia. Decidí que exigiría una compensación económica por daño moral, además de obligarla a asumir la deuda del préstamo que falsificó. Mi abogado me dijo sorprendido: «Señor Carlos, mantiene usted una calma impresionante». Yo le respondí: «Soy contador. Es mi trabajo no alterarme con los problemas de números». Era verdad, pero solo a medias. La otra verdad es que toda expectativa o esperanza hacia ella ya había muerto, por lo que ni siquiera me quedaban energías para enojarme. Recibí un mensaje del abogado de Fernanda diciendo: «La petición de divorcio fue solo una broma exagerada». Lo leí y lo ignoré por completo. A través de mi representante, presenté la demanda formal por daño moral y fraude. La exigencia por daños y perjuicios era de 200.000 pesos. El motivo principal era la humillación pública en su cuenta secreta y la farsa de exhibir nuestro matrimonio como un trofeo de redes, lastimando mi reputación. El fraude por el préstamo ascendía a los 500.000 pesos. Era dinero prestado a mi nombre con firmas falsas para pagar la ridícula boda que ella y su madre armaron. Mi abogado redactó un documento exigiendo que la familia de ella pagara hasta el último peso. Fernanda intentó pelearlo, pero las pruebas periciales y las confesiones grabadas eran irrefutables. La cuenta principal de Fernanda, donde presumía ser la esposa perfecta, se vino abajo. El chisme de que su esposo le firmó el divorcio la misma noche de bodas, por culpa de sus berrinches, corrió como pólvora entre sus conocidos. Sus propios seguidores descubrieron la cuenta secreta y la expusieron. El linchamiento digital fue brutal y perdió casi todos sus seguidores en días. Mi suegra, que también se la pasaba presumiendo a su hija, sufrió el mismo destino. Su perfil se llenó de comentarios de odio y burlas. En la empresa donde trabajábamos, los rumores acorralaron a Fernanda hasta que no aguantó la presión y tuvo que renunciar. Ahora ella y su madre trabajaban de sol a sol, ahogadas por la deuda de mi compensación y el pago del banco. Acuchillada por sus propios errores, Fernanda estaba en la ruina, pero Sofía intentaba rescatarla. Sofía me llamó varias veces por teléfono. «Carlos, te juro que yo pago la compensación y hasta el fraude del banco, pero por favor,
Te ruego que regreses con Fernanda y arreglen su matrimonio. Que la mejor amiga de tu ex se ofrezca a pagar cientos de miles de pesos te deja sin palabras. Pero al parecer, la familia de Sofía era de mucho dinero, dueños de empresas, y esa cantidad no significaba nada para ella. Pero por supuesto que yo jamás aceptaría un trato tan asqueroso. Si lo hiciera, me quedaría con una deuda moral de por vida con una mujer desquiciada. Era una ayuda que yo no pedí y que no me interesaba recibir. Además, mi decisión de sacarla de mi vida la había tomado en pleno salón de fiestas, antes del divorcio. Desde el principio éramos personas incompatibles, como el agua y el aceite. Sabía que Fernanda no era una villana de telenovela, ni estaba podrida por dentro. Simplemente era una persona inmadura, vacía y desconectada de la realidad. Pero un hombre como yo nunca podría vivir con alguien que solo valora lo que se ve a través de una pantalla. Incluso si la hubiera perdonado, terminaríamos odiándonos un año después. Mejor cortar por lo sano para no arruinarnos más la vida. Por mucho que quieras a tu amiga Fernanda, no puedes andar tirando el dinero de tu familia así nada más. Y yo no te voy a aceptar ni un solo peso de tu dinero. Además, este es un asunto entre ella y yo. Aprecio tu supuesta lealtad hacia tu amiga, pero entiende que esta historia ya terminó. Legalmente todo está firmado y sentenciado. Pero es que pobrecita de mi Fer, ¿de verdad no hay nada que pueda hacer para que vuelvan a estar juntos? Es admirable que quieras tanto a tus amigas. Si te soy sincero, ni siquiera siento odio por Fernanda a estas alturas. Pero las relaciones humanas no se arreglan mágicamente con dinero. Entiéndelo de una vez. Te pido que sigas con tu vida y nos dejes en paz. Después de un largo silencio del otro lado de la línea, ella me contestó: entiendo perfectamente. Sentí un alivio inmenso, pero la paz me duró muy poco. No tenía idea de la locura que estaba a punto de desatarse. Ese entiendo de Sofía solo aplicaba para el primer round de esta pelea. Nunca me imaginé lo que venía en el segundo round. Ya me quedó claro que lo de Fer está perdido. Pero entonces, a cambio, cásate conmigo. Estuve a punto de soltar el teléfono del susto. ¿De qué maldita locura estás hablando? ¿Cómo que a cambio? Sofía, ¿te estás escuchando a ti misma? Totalmente. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti, Carlos. Esa mujer estaba completamente demente. Sumado a su comportamiento errático y controlador durante la boda, en el instante en que supo que su amiga estaba fuera de la jugada, me soltó una declaración de amor. En cierto sentido, estaba tan enferma de la cabeza como Fernanda, o peor, que yo me fuera a meter con Sofía después de escapar de Fernanda, era la pesadilla más retorcida del mundo. Con un dolor de cabeza punzante, la rechacé tajantemente y le colgué el teléfono sin dejarla hablar más. Pero la mujer resultó ser una acosadora empedernida. Al día siguiente me estaba esperando fuera de la oficina. La corría, y al día siguiente volvía a aparecer. Cambié mis horarios. Modifiqué mis rutas para tomar el camión y el metro. Pero Sofía no se rendía por nada del mundo. Una tarde, cuando fui a ayudar a la ferretería de mi papá, ahí estaba Sofía parada en la entrada. Mi padre la miraba con bastante preocupación. Tuve que salir a la banqueta a enfrentarla. Te lo dejé muy claro la última vez. Lo nuestro es imposible. Eres joven y bonita. Seguro tienes miles de hombres detrás de ti. Búscate a otro. Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Carlos, te lo digo en serio. No me imagino mi vida con nadie más que no seas tú. Estaba en pleno delirio de enamoramiento. Hay personas en este mundo que se obsesionan de manera enfermiza en un segundo. Son el tipo de personas más peligrosas. Ese tipo de locos son los que terminan saliendo en las noticias por crímenes pasionales. Justo cuando di un paso atrás asustado por su insistencia, una camioneta frenó en seco frente a nosotros. Dos mujeres bajaron casi a tropezones de las puertas. Eran Fernanda y mi ex-suegra.
Fernanda apuntó con el dedo directamente a la cara de Sofía. «¿Qué te pasa, maldita traidora? Te hiciste pasar por mi aliada para metértele por los ojos a mi marido». Sofía le gritó de vuelta sin intimidarse. «Carlos ya no quiere saber nada de ti, supéralo. Además, para tu información, tú ya no eres su esposa desde hace mucho». Mi exsuegra se metió empujando. «Eres una robamaridos, maldita trepadora de quinta». «¿A quién le dices trepadora? Yo te apoyé incondicionalmente, Fer, pero tú arruinaste tu propio matrimonio. Si tú ya no le sirves, ¿qué tiene de malo que yo tome tu lugar?» «¿Cuál tomar mi lugar? Yo soy la única y verdadera mujer en la vida de Carlos. Entiende que él te detesta. Ahora yo voy a ser la nueva esposa de Carlos». Se enfrascaron en una discusión a gritos, insultos y manoteos en plena banqueta. Los empleados de la ferretería salieron a asomarse muy asustados. «Patrón, ¿le hablamos a la policía municipal?», me preguntó uno de los chalanes. «Sí, por favor. Llama a la patrulla antes de que se maten», le contesté. En ese preciso instante, llegó otro auto, un sedán de lujo negro. De él bajaron un hombre y una mujer mayores, y un muchacho joven de traje. El muchacho gritó el nombre de Sofía a todo pulmón. «Sofía, ya basta, detente». Sofía se quedó congelada como si hubiera visto un fantasma. Fernanda, mi exsuegra y yo nos quedamos mudos tratando de procesar qué diablos pasaba. El joven se paró frente a mí y se presentó. «Mucho gusto, soy el prometido de Sofía. Hace días que la notaba muy rara y decidí mandar a investigar dónde andaba. Al enterarnos de que estaba acosando este lugar, traje a mis futuros suegros de inmediato». El padre de Sofía agachó la cabeza, avergonzado. «Le pido una profunda disculpa por la vergüenza que le ha hecho pasar mi hija». Me quedé en shock. ¿Tenía prometido y aún así me estaba acosando para casarse conmigo? Sofía, llorando como Magdalena, intentó defenderse. «Es que, mientras ayudaba a Fer con la boda, me di cuenta de que Carlos es el hombre hombre de mi vida». Mientras yo dudaba sobre cómo reaccionar, el prometido soltó un gran suspiro y me dijo: «Señor Carlos, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi novia es muy emocional y tiende a dejarse llevar por las películas que se arma en su cabeza, y cambia de opinión en cuestión de segundos. Eso ya lo sabía yo sin necesidad de que me lo explicaran, pero ahora sentía lástima por el pobre muchacho. ¿En serio iba a casarse con esa loca de Atar?». Como si hubiera leído mi mente, el muchacho agregó tratando de justificarse: «A pesar de todo, a mí me parece adorable y la amo con locura. Una vez que nos casemos, yo me encargaré de mantenerla controlada en casa, se lo prometo». No sé qué demonios le parecía adorable de todo esto, pero me daba igual. Mientras se la llevaran muy lejos de mí, yo sería feliz. El prometido agarró del brazo a Sofía con firmeza. «Vámonos a la casa ahora mismo, Sofía». Y para mi absoluta sorpresa, Sofía se subió al auto en medio de sus padres sin oponer ni la más mínima resistencia. Ni siquiera volteó a despedirse de mí. ¿Qué demonios acababa de pasar? Me quedé pasmado, con la boca abierta en la acera. Estaba a punto de exigirle que firmaran una orden de restricción, pero ya ni siquiera fue necesario. Supongo que la autoridad de su prometido rompió su fantasía y volvió a su triste realidad en un segundo. Se me erizó la piel al pensar qué hubiera pasado si yo le hubiera dado alas a esa loca. Gracias a Dios nunca se me cruzó por la mente. Cuando el coche de la familia de Sofía dobló la esquina, el silencio volvió a la calle. Me llevé la mano al pecho, aliviado. O eso creía, porque al segundo siguiente, Fernanda se plantó frente a mí, tapándome el paso. Había cantado victoria demasiado pronto. «¿Ya lo ves, mi amor? ¿Ya te diste cuenta de lo venenosa que era esa víbora de Sofía? Te lo ruego, Carlos. Vamos a volver a empezar de cero».
La suegra asintió con lágrimas en los ojos. Así es, Carlos. Tú naciste para ser parte de nuestra familia, mi hijo. Oh, sentí unas ganas horribles de vomitar del hartazgo, pero justo a tiempo, como enviado del cielo, mi tercer salvador del día hizo su aparición triunfal. Un taxi amarillo se estacionó bruscamente y de él bajó mi ex-suegro. En medio de todo el caos y los gritos, yo le había mandado un mensaje pidiendo auxilio. Fernanda lo miró asustada. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» Mi ex-suegro habló con una voz ronca y cargada de furia. «Ya fue suficiente, Fernanda. Cállate y ríndete. Si estamos en este pozo es por tu maldito egoísmo y por haber tratado a Carlos como un adorno de utilería. Y tú, mujer, en lugar de ponerle un alto a tu hija, te pusiste a aplaudirle sus locuras. Ya hicieron suficiente daño. Nos largamos a la casa». La ex-suegra intentó patalear. «Pero viejo, es que nuestra hija...» Mi ex-suegro la cortó de tajo. «Ni una palabra más. Nuestro único deber ahora es educar a esta niña desde cero, porque así como está, cualquier pobre diablo que se case con ella terminará divorciándose al día siguiente». Con ese regaño fulminante, la ex-suegra agachó la cabeza. El ex-suegro las agarró a ambas del brazo y las empujó hacia los asientos traseros del taxi. El taxi arrancó y desapareció entre el tráfico. Antes de irse, le di las gracias con una reverencia a don Roberto. Él levantó la mano desde la ventana a modo de disculpa. «Perdóname a mí, Carlos», se alcanzó a escuchar, y así, por fin, lo único que quedó fue el ruido de las máquinas de la ferretería a mis espaldas. Regresé a la vida tranquila de mi casa paterna, cenando guisados caseros, platicando en paz con mis padres, sin apariencias falsas ni cenas que no me gustaban. Unos meses después, una compañera de la oficina me invitó a comer unos tacos de guisado en nuestro descanso. Era una muchacha sencilla, sin una gota de maquillaje exagerado, del tipo de personas que guardan su celular en la bolsa mientras están comiendo contigo. No tengo idea de qué me depare el destino con ella, pero estoy seguro de que no volveré a ser el accesorio de grabación de nadie. Ella es de las personas que saben escuchar y conversar de frente. Todo ese circo con Sofía y Fernanda ya quedó atrás, casi como una anécdota bizarra para contar en las fiestas. Aquellos que usan a las personas como peldaños para alimentar su vanidad terminan siendo aplastados por la propia mentira que construyeron. Yo lo aprendí por las malas y me quedó grabado para siempre. Historia 2. El precio del silencio. Hoy la capacitación del trabajo va para largo, así que llegaré bastante noche. A pesar de ser de madrugada, mi esposa seguía sin aparecer por la puerta. A la mañana siguiente, cuando la vi llegar con una sonrisa de oreja a oreja, sentí un hueco horrible en el estómago. Seguro me está poniendo el cuerno. Por un momento quise hacerme de la vista gorda y no decir nada, como siempre. Pero sentí que ya no podía más. Tenía que poner las cartas sobre la mesa y acabar con esto. A la mañana siguiente de ese incidente, yo estaba en la cocina lavando los trastes del desayuno. Normalmente, mi esposa andaría a las prisas preparándose, pero hoy ni sus luces. Como llegó tan tarde anoche, seguramente sigue profundamente dormida en nuestra recámara. Mientras veía el agua caer sobre los platos, trataba de tragarme la enorme angustia que me estaba asfixiando el pecho. La verdad es que anoche se tardó tanto en llegar que me quedé dormido en el sillón esperándola. Me desperté a eso de las 3 de la mañana y la puerta seguía con seguro. Le mandé varios mensajes por WhatsApp, pero ni siquiera le aparecieron las palomitas azules. Al final, escuché cómo metió la llave sigilosamente ya cuando el sol iba a salir. Quise pararme a reclamarle, pero ella se veía tan cansada que se encerró en el cuarto, y yo, cobarde como siempre, no supe cómo abordarla. Mi nombre es Diego García, tengo 42 años.
Soy ejecutivo de ventas en una empresa mediana aquí en Querétaro. Mi esposa Ana tiene 38 años. Durante mucho tiempo solo trabajó medio tiempo, pero desde esta primavera le cambiaron de departamento y se supone que ahora tiene una carga de trabajo pesadísima. Ya cumplimos 10 años de estar casados. Según yo, éramos un matrimonio bastante estable. Nunca teníamos pleitos fuertes ni nada parecido. Pero hay algo que debo confesar. Tengo un problema grave. Toda mi vida he creído que si evitas las discusiones, las relaciones fluyen mejor. Desde que era un niño, le he tenido un terror patológico a los pleitos y a alzar la voz. Al menor indicio de conflicto, yo soy el primero en agachar la cabeza para que el ambiente no se tense. En la prepa o en la universidad, si sentía que mis amigos se iban a agarrar a golpes, yo era el payaso que hacía un chiste para relajar a todos. Mi hermana mayor me llegó a decir: «Diego, tú no eres bueno, eres dejado». Pero en mi cabeza, si no actuaba así, sentía que nadie me iba a querer a su lado. Y ese mismo patrón lo repetí calcado en mi matrimonio. Cuando veía a Ana con cara de fastidio, solo le preguntaba por encimita: «¿Todo bien, mi amor?». Jamás indagaba más allá. Yo creía que si ella necesitaba algo, me lo diría, y que yo no tenía por qué andar de preguntón. El resultado es que llevábamos 10 años sin una sola pelea a gritos, y para mí, eso era el éxito matrimonial. Estaba convencido de que vivíamos en el paraíso. Pero desde lo de anoche, mi mente es un infierno. Ella jura que se queda hasta tarde por las capacitaciones de su nuevo puesto, pero llegar a las 6 de la mañana ya es un descaro que nunca había hecho. Quizás sí le están exigiendo demasiado en su trabajo, trataba de convencerme. Pero mi sexto sentido me estaba gritando que me estaban viendo la cara. Terminé de lavar los trastes y me asomé despacito a la recámara. Con las cortinas cerradas a piedra y lodo, Ana estaba enrollada en las cobijas, roncando ligeramente. Me acerqué un par de pasos y un olor muy penetrante a perfume me golpeó la nariz. Y mezclado con ese perfume caro, había un tufo extraño en el ambiente, una vibra pesada. No sé cómo explicarlo en palabras, pero el aire en esa habitación me dio escalofríos. Pobre, se ve que está agotada. No la voy a despertar. Que duerma lo que necesite. Eso me dije en mi mente para justificar mi falta de pantalones. Pero la angustia seguía ahí, taladrándome las sienes. Mi estúpida estrategia de evitar problemas ahora me estaba cobrando la factura y me sentía como un idiota. Ese nudo asqueroso no me soltó el estómago en toda la mañana. Pasadas las 10 de la mañana, por fin se dignó a levantarse. Salió a la sala arrastrando los pies y me dijo con voz adormilada: «Ay, perdóname, mi amor. Se me fue la onda y no te hice de desayunar. No te apures, tú tranquila. Se ve que te dieron una paliza ayer en el trabajo», le contesté. Ana me dio una sonrisa muy plástica y asintió, pero en ningún momento me sostuvo la mirada. Antes, cuando se desvelaba, me abrazaba y me preguntaba cómo me había ido a mí, pero hoy andaba completamente en las nubes. Sentí un coraje enorme, pero le devolví la sonrisa. «Vaya que te traen de encargo en esa oficina. Cuídate mucho, no te vayas a enfermar». «Sí, amor, muchas gracias». Esa fue toda nuestra profunda conversación. Se comió un pan tostado y me dijo: «Aprovechando que descanso, voy a seguir durmiendo». Y se largó otra vez al cuarto. Era un día entre semana, pero yo había pedido vacaciones para adelantar pendientes de la oficina desde mi casa, aunque por más que miraba la computadora, mi cabeza estaba en otro lado. Cerca del mediodía, Ana salió de bañar y empezó a arreglarse súper producida. Me salió con el cuento de que tenía que ir a la oficina a entregar un reporte de la famosa capacitación. Tantos días seguidos de ir a reportar cosas. Mis alarmas internas sonaban a todo volumen, pero me tragué mis palabras como buen cobarde. «Que te vaya muy bien, maneja con cuidado. ¿Llegas a cenar?».
Híjole, no sé. Tú no me esperes. Si me desocupo temprano, yo te aviso. Agarró su bolsa y salió corriendo de la casa. Cuando escuché el cerrojo de la puerta, mi corazón empezó a latir como tambor. En cualquier otra época de mi vida, me hubiera quedado sentado frente a la tele sin hacer nada. Pero esta vez, supe que no me podía quedar cruzado de brazos. Me acordé de cuando estaba en la universidad trabajando de mesero. Un compañero se la pasaba robando dinero de la caja registradora, y yo lo vi varias veces, pero por mi trauma de no hacer olas, me quedé callado como una tumba. Al final el gerente revisó las cámaras y corrió a medio turno por cómplices. Si yo hubiera tenido los pantalones de hablar a tiempo, el problema no hubiera crecido tanto. Quedarse callado no es ser buena persona, es ser un pusilánime. La teoría me la sabía de memoria, pero llevarlo a la práctica me aterraba. Agarré mi celular y dudé muchísimo si mandarle un mensaje a mi hermana mayor para pedirle ayuda. A media tarde, por fin me armé de valor y le escribí a mi hermana. Oye, necesito hablar contigo de algo urgente. ¿Te puedo marcar en la noche? Me contestó casi de inmediato. Claro, ¿todo bien? Te escucho al rato. Decidí que le soltaría toda la sopa cuando terminara su jornada laboral. Intenté seguir trabajando en mis hojas de cálculo, pero era imposible. La imagen de mi esposa mintiéndome en la cara no me dejaba respirar. Si resultaba que de verdad estaba en un curso intensivo, entonces el que estaba destruyendo el matrimonio con sus celos enfermos era yo. Pero, ¿y si efectivamente se estaba acostando con otro? ¿Iba a tener el valor de enfrentarla y gritarle sus verdades? O, como siempre, esas preguntas me estaban volviendo loco. Justo cuando el cielo se estaba oscureciendo, me llegó un WhatsApp de Ana. Voy a cenar por acá. No me esperes despierto, te amo. Me quedé viendo la pantalla, paralizado. No sabía ni qué contestarle. Sentí como una gota de sudor frío me bajaba por la espalda. Hasta ese momento, todo eran meras sospechas de un marido celoso. Pero en mi interior, yo ya sabía que el reloj estaba marcando el inicio del fin. En la noche, me encerré en mi estudio y le marqué a mi hermana. Al contestar, notó mi voz y me preguntó bastante alarmada. Raro que tú me llames para pedir consejos. ¿Qué pasó, Diego? Mira, es sobre Ana. Últimamente llega tardísimo del trabajo. Me dice que son capacitaciones para su nuevo puesto, pero ya es todos los días, e incluso amaneció en la calle ayer. Estás loco. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Nadie hace cursos de capacitación a las 4 de la mañana, y menos una trabajadora de medio tiempo. Sí, ya sé. Por eso me estoy volviendo loco. Odio ser desconfiado, pero todo apunta a que me está engañando con alguien más. Ay, Diego, es obvio que vas a dudar. Si te hace feliz hacerte el ciego, pues es tu bronca. Pero yo sé que aguantarte esto te va a destruir por dentro. Mi hermana siempre supo que mi complejo de evadir problemas me iba a estallar en la cara. Entiendo que no quieras hacer un escándalo, pero tienes que ponerle un alto y exigirle la verdad, me sentenció. Tengo un buen amigo que se dedica a ser investigador privado. Si te animas a salir de dudas de una vez por todas, te paso su contacto. Un detective. Dios mío, sentía que eso solo pasaba en las novelas. Pero creo que es mejor saber la verdad que volverme loco imaginando cosas. Mi propia voz me sonó temblorosa, casi a punto de quebrar. Sentía que me habían puesto una piedra de 100 kilos en el pecho. Pero si seguía con la boca cerrada, el dolor jamás se iba a ir. Le dije a mi hermana que me mandara el número del detective de inmediato. Pasaron un par de días y todavía no me animaba a llamarle al investigador. Pensé que, antes de gastar un dineral, a lo mejor podía averiguarlo yo mismo. Si ella aseguraba que salía tarde de la oficina por trabajo atrasado, lo más lógico era ir a pararme afuera de su edificio. Si decía la verdad, la vería salir cansada y sola.
Si no, pues la agarraría con las manos en la masa. Así que el viernes por la noche me armé de valor, agarré el coche y me estacioné cerca del corporativo de Ana. Eran pasadas las 11 de la noche y la calle estaba casi desierta. Desde mi asiento no le quitaba el ojo a la puerta de cristal principal. Salieron algunos guardias y un par de oficinistas, pero ni rastro de mi esposa. A la medianoche me empecé a desesperar. A lo mejor salió por la puerta de atrás o por el acceso del estacionamiento subterráneo. Me bajé del coche a las escondidas y me puse a dar rondines por los callejones oscuros del edificio, como si fuera un delincuente. No había un alma. Para cuando vi el reloj, ya iba a dar la 1 de la mañana. El frío y el cansancio me ganaron, así que me rendí y manejé de regreso a mi casa sintiéndome un fracasado. Al abrir la puerta, me fui para atrás del susto. Las luces de la sala estaban prendidas y Ana estaba sentada comiendo papas fritas viendo una serie. ¡Ay! ¿Ya llegaste? Ajá. Oye, terminé muy rápido en la oficina hoy. ¿Y tú? ¿En dónde andabas hasta esta hora? Me volteó la tortilla de una manera magistral. Obviamente no le iba a decir, estaba escondido en los arbustos de tu trabajo espiándote. Me quedé pasmado y empecé a tartamudear buscando una excusa. Ana me miró con los ojos entrecerrados. ¿A poco te fuiste de fiesta con tus amigotes? Últimamente andas muy misterioso, Diego. No. Tuve que ir a ver a un cliente de emergencia. Mi mentira sonó tan patética que sentí que el que parecía infiel era yo. Sintiéndome como la peor basura del mundo y con un sabor amargo en la boca, me fui a meter a la cama sin decir una sola palabra más. A la mañana siguiente, no lo dudé más y le marqué al investigador que me recomendó mi hermana. Era una agencia pequeña pero con muy buenas referencias. Agendé una cita y el lunes a primera hora estaba sentado en su despacho. Mucho gusto, señor García. Cuénteme con lujo de detalle qué es lo que lo trae por aquí. El investigador, un señor mayor de aspecto muy serio pero amable, empezó a tomar nota. Le solté todo el drama sin guardarme nada. Mi esposa jura que está en cursos nocturnos, que no llega a dormir, y que siento una vibra terrible de que me está viendo la cara. Necesito que me pase la dirección exacta del trabajo de su señora, su horario oficial y cómo se mueve en el transporte. Con eso yo armo una estrategia. Si resulta que, en efecto, anda de resbalosa con otro, le garantizo fotos y videos en alta resolución para que no tenga escapatoria legal. Mientras llenaba el formulario que me pasó, mis manos temblaban tanto que casi rompo la hoja. Una parte de mí seguía pensando, ¿de verdad es necesario llegar a estos extremos? Pero la voz de mi hermana retumbaba en mi mente. Hacerte el sordo no va a solucionar nada, Diego. Una vez que firmemos el contrato, le suplico que actúe con su esposa como si no pasara nada. Si usted se pone nervioso o le reclama, ella se pondrá a la defensiva y nos arruinará la investigación. Al escuchar eso, me salió una risa amarga. Disimular y quedarme callado era el deporte en el que fui campeón mundial toda mi vida. Resulta irónico que mi mayor defecto emocional ahora fuera la clave para destruir a quien me traicionó. El destino es muy cruel. Firmé el contrato y le transferí el anticipo. Le mandé mensaje a mi hermana contándole lo que hice y ella solo me respondió: «A lo hecho, pecho, amárrate los pantalones». Me sentía con una piedra en el estómago. Esa misma noche, Ana volvió a llegar casi a medianoche. Fiel a mi papel de idiota perfecto, le dije sonriendo: «Hola, amor. Vaya horas de llegar». Ella me aventó las llaves en la mesa y soltó un seco: «Sí, hola», y se pasó de largo. La grieta que nos separaba ya era un cañón imposible de cruzar. Toda mi vida huí del conflicto para proteger mi relación, y esa misma huida fue la que le abrió la puerta al desastre. Pasaron un par de semanas desde que contraté al detective. Yo iba a mi oficina, hacía mis ventas, regresaba a casa
y trataba a mi esposa con guantes de seda. Por fuera, éramos el matrimonio más aburrido y normal de Querétaro, pero por dentro, mis tripas se retorcían de asco cada que ella me saludaba. Un sábado por la mañana, el investigador me mandó un WhatsApp. «Ya tenemos todo. Venga a la oficina en cuanto pueda». Manejé hasta allá sintiendo que iba camino al matadero. El detective me invitó a sentarme y puso un sobre amarillo muy gordo sobre el escritorio de cristal. «Aquí tiene el reporte final de nuestras guardias, señor García. En el transcurso de la investigación, captamos a su esposa entrando a 3 moteles diferentes en días distintos. Y como puede ver en esta toma, el sujeto que la acompaña es...». El detective deslizó una docena de fotos frente a mis ojos. Ahí estaba Ana, muerta de la risa, colgada del brazo de un tipo que yo jamás había visto en mi vida. El sujeto era un hombre como de mi edad, de traje cortado a la medida y con porte de que ganaba mucho dinero. Definitivamente no era un simple compañero de los cubículos. Sospechábamos que era un alto mando. Usando nuestros contactos, descubrimos que es el gerente de ventas en una empresa transnacional muy famosa en Ciudad de México. Me quedé sin aire. Miraba las fotos fijamente mientras el ruido de la calle parecía apagarse. Eran unas tomas asquerosamente románticas. Y una de esas personas era la mujer a la que le juré amor eterno en el altar hace 10 años. Tuve que tragar saliva como 3 veces antes de poder sacar la voz. Así que este era el famoso curso de capacitación. Es lamentable, pero sí. Las entradas reiteradas a hoteles de paso con este sujeto son la prueba reina para un juicio de adulterio frente a un juez familiar. Sentí un hormigueo desde la punta de los pies hasta la nuca. Tenía la cabeza en blanco, pero una sensación de derrota absoluta me aplastó. Muy en el fondo, mi parte ingenua le rezaba a Dios porque todo fuera un malentendido, pero la evidencia física es muy cabrona. A partir de este punto, le sugerimos buscar a un abogado para preparar una demanda por daño moral contra ambos y tramitar su divorcio exprés. Claro está, la última palabra de cómo proceder la tiene usted, mi estimado. Solté todo el aire de mis pulmones, miré al investigador a los ojos y asentí lentamente. Solo le pido unos días para digerirlo. Aún no me cae el 20, pero le aseguro que tomaré cartas en el asunto. Guardé el sobre en mi portafolio y salí a la calle. Llegué a la casa y me encontré a Ana desparramada en el sillón viendo una novela. Al verla ahí, en pijama, mi cerebro proyectó la imagen de las fotos donde entraba al motel con el otro cabrón. Me dio asco. Sentía rabia, dolor, impotencia, todo revuelto como una licuadora en mi pecho. Fui incapaz de sostenerle la mirada. Ella también pareció notar mi vibra pesada, porque se acomodó en el sillón y fingió estar muy interesada en la tele. Esa noche no pude pegar el ojo. Por puro morbo tóxico, abrí mi computadora y busqué en internet el nombre completo del gerente que me dio el investigador. Su perfil de LinkedIn y sus redes sociales brincaron en el primer resultado. Gerente regional de ventas. Tenía su foto de traje carísimo sonriendo como triunfador. «Con que tú también eres de ventas, hijo de tu madre», balbuceé sintiendo cómo me hervía la sangre. Seguramente su sueldo triplicaba mis comisiones. Subía fotos de sus viajes a Europa, de borracheras con sus amigos en restaurantes de Polanco y de relojes de marca. ¿Con ese dinero barato compraste a mi esposa? El pecho me ardía de celos y resentimiento. Era un odio negro y espeso que nunca en la vida había sentido. Pero ponerme a gritar como loco y romper cosas no es mi estilo. Respiré profundo, me froté la cara y una idea muy oscura se apoderó de mi mente. Siempre fui el güey bueno que cuidaba de no lastimar a nadie. Pero a partir de hoy, esa bondad se fue al diablo. Me iba a encargar de destruirle la vida a ese infeliz de la forma más dolorosa posible. Si es un alto directivo de una transnacional, la imagen y la confianza son todo para él.
Si la empresa y sus clientes se enteran de que es un mujeriego que destruye familias, su credibilidad se va al caño. No necesito agarrarme a golpes con él como un cavernícola. Puedo hacer que la sociedad y el mundo corporativo lo escupan a la calle. Mientras armaba el plan en mi cabeza, sentí una extraña paz. Al día siguiente, era sábado, pero Ana salió temprano con el cuento de que tenía guardia en la oficina. Aproveché que la casa estaba sola todo el día para esculcar su laptop y buscar pistas, correos o lo que fuera. Ya no me importaba un carajo la privacidad. En la guerra, todo se vale. Se hizo de noche, pasaron las 11, y mi queridísima esposa se dignó a llegar casi a medianoche. Yo ya la estaba esperando sentado en el centro de la sala, a oscuras, solo con la lámpara de pie encendida. ¡Ay, qué susto! ¿Por qué estás sentado a oscuras a estas horas? Ana me desvió la mirada con cara de culpa. Me levanté muy despacio y caminé hasta quedar frente a frente con ella. Sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta, pero esta vez no me iba a tragar mis palabras. Era el conflicto más grande al que me iba a enfrentar en 42 años de vida. El miedoso que huía de los problemas estaba a punto de matar al dragón. ¿Ya terminaste de ponerte de resbalosa? ¿Perdón? ¿De qué me estás hablando, Diego? La cara de Ana se puso blanca como papel. No sabía si estaba fingiendo indignación o si se estaba orinando del miedo por mi tono de voz tan frío. Era la primera vez que yo la confrontaba en 10 años. No me salgas con tonterías. No te permito que me hables así. Ahórrate el drama de telenovela. Sé perfectamente con quién andas y a qué hoteles te metes. ¿En serio creíste que el teatrito del curso nocturno te iba a durar para siempre? Mi voz sonaba baja, pero cargada de un veneno mortal. Ana empezó a hiperventilar, mirando a todos lados como buscando una salida de emergencia. Es mentira, yo de verdad estaba trabajando, pero mis ojos ya no eran los del marido bonachón de siempre. Eran cuchillos. La acorralé contra la puerta. Pensé en sacar las fotos y aventárselas en la cara, pero no. No le daría el gusto de hacer una escenita de gritos y llantos en ese momento. Mi castigo sería legal, social y absoluto. Eres una mentirosa descarada. ¿Cómo te atreves a mirarme a la cara y seguir mintiendo? Si esto hubiera pasado hace años, al ver sus ojos llorosos yo le habría dicho: «Perdón, mi amor, soy un celoso empedernido, olvídalo». Pero ese hombre ya estaba muerto. Frente a mí, tenía la confirmación absoluta de que la persona que más amaba me había apuñalado por la espalda. Ya no había espacio para perdones ni abrazos falsos. Tengo toda la evidencia documentada, cada paso que diste, pero me quedé callado para ver hasta dónde llegaba tu cinismo. Ya me cansé de ti, Ana. Prepárate para lo que viene. Me di la media vuelta y me metí a la recámara de visitas cerrando con llave. Ana se quedó tirada en el piso de la entrada, sollozando en la oscuridad. No le grité ni la insulté con groserías, pero esa frialdad fue el golpe más destructivo que pude haberle dado. Al amanecer, Ana andaba con ojeras y la cara hinchada de tanto llorar. Lo de anoche... Diego, por favor dime que es una mala broma. ¿De verdad crees que soy capaz de engañarte? Si soy un loco o no, lo vas a ver frente al juez. Ahorita me voy a la oficina porque sí tengo que trabajar. En la noche arreglamos cuentas. Agarré mi saco y salí echando chispas. En el trayecto en el camión, llamé al despacho de abogados que me recomendó el detective. La secretaria me pasó directo con el abogado titular y empezamos a planear el golpe. Si tenemos el reporte del detective, el proceso de divorcio incausado y la demanda por daño moral son pan comido. Lo que me preocupa es cómo quiere usted proceder contra el gerente. El infeliz es directivo de una transnacional. Me interesa que su carrera se vaya al basurero. ¿Puedo mandar las fotos al corporativo? El abogado con mucha cautela me detuvo. Mucho ojo con eso, licenciado García.
Si usted manda un correo directo a la junta directiva acusándolo, ellos podrían contrademandarnos por difamación y daño moral, y usted acabaría pagándole a él. Pero si creamos un ruido anónimo en el sector, es otra historia. Entendí a la perfección. Si mandaba las pruebas formalmente, me metía en un pleito legal interminable. Con la ayuda de un técnico de confianza del detective, empezamos a armar cuentas anónimas. Entramos a foros de ejecutivos de la Ciudad de México y a grupos de networking del sector donde él trabajaba. Soltamos el rumor, sin nombres completos pero con datos muy obvios, de que el directivo estrella de ventas en Santa Fe usaba su posición para meterse con mujeres casadas y llevarlas a moteles baratos. Además, deslizamos el chisme con un par de contactos del detective que trabajaban cerca de los principales clientes de la transnacional. Confirmé con una sonrisa sádica que no necesitas soltar golpes físicos para destruir a un cabrón. Esa noche, Ana estaba sentada en la mesa del comedor esperándome, temblando. Tenía los ojos inyectados en sangre y me gritó con desesperación: «¡Háblame! Dime de una buena vez qué mosca te picó». Saqué el sobre amarillo grueso de mi portafolio y lo dejé caer sobre la mesa. «Ahí está tu curso de capacitación. Si tienes el estómago, ábrelo». Ana sacó las fotos con dedos temblorosos. Al ver las imágenes de ella besándose con el gerente afuera del motel, soltó un grito ahogado y se tapó la boca. El teatro se había caído a pedazos. «¿Estás satisfecho? ¿Tanto me odias como para mandarme a seguir como si fuera una criminal? Tú eras el hombre más dulce del mundo. ¿Por qué te volviste tan malo?» «¿Malo yo? Toda mi vida pensé que si me callaba y aguantaba tus jetas, íbamos a ser felices. Fui un agachón, un cobarde, y me usaste de tapete». Solté una risa que me dolió en la garganta. Durante 10 largos años presumí que éramos el matrimonio perfecto, porque nunca peleábamos. Pero la falta de comunicación fue lo que hizo que ella se aburriera de la monotonía y se fuera a buscar aventuras con un ricachón. Ojo, eso no le quita la culpa de ser una adúltera, pero yo también tuve parte de responsabilidad por nunca exigirle nada. Llorando a moco tendido, Ana se dejó caer de rodillas al piso. «Entiéndeme, por favor. Tú nunca opinabas de nada. Te preguntaba cosas y siempre me decías, como tú quieras. Está bien. Me sentía como un fantasma en esta casa. Me sentía sola. Y tu brillante solución a la soledad fue irte a revolcar con un güey que tiene dinero. Sí, asumo que me equivoqué en ser un dejado. Pero tu asquerosa traición no la voy a perdonar nunca. Era la primera vez que le alzaba la voz a mi esposa en mi vida. Aquel hombre asustadizo que le daba la vuelta a los problemas acababa de morir en esa sala. Ya no había vuelta atrás. Ana intentó abrazarse de mis piernas pidiendo perdón, pero la empujé suavemente y la dejé llorando sola en el piso. Con todo el respaldo legal, ordené citar al famoso gerente en la sala de juntas de mi abogado. Obligué a Ana a ir conmigo. Si querían emociones fuertes, yo se las iba a dar. Llegué temprano con mi carpeta de evidencias. A los pocos minutos, la puerta se abrió. Ahí venía Ana, con la mirada clavada en el piso, y detrás de ella, el flamante directivo. El tipo venía con un traje sastre carísimo, y entró con una actitud muy prepotente. «A ver, ¿para qué demonios me citan en un despacho de abogados a media tarde? Buenas tardes. Soy el representante legal del señor García. Tomen asiento. Tenemos un asunto muy delicado que tratar», dijo mi abogado de forma impecable. Yo me le quedé viendo fijamente al cabrón. Saqué el fajo de fotografías impresas y las regué por toda la mesa de caoba. El espectacular gerente abrazando a mi esposa afuera del hotel, dándose unos arrumacos asquerosos frente a la entrada. «Oiga, esto es una invasión gravísima a mi privacidad. Los voy a demandar». El directivo pegó de gritos, pero el abogado no se inmutó.
Estas imágenes fueron obtenidas en la vía pública por profesionales certificados. Señor, usted ha cometido adulterio comprobado y tenemos los elementos de sobra para llevarlo frente a un juez. Ana no dejaba de llorar tapándose la cara. Yo, por otro lado, sentía la sangre hirviendo, pero mi mente estaba fría y calculadora. Este era el clímax. Ya no había dónde huir. Entonces, ¿qué quieren? ¿Me van a pedir dinero? ¿Eso es? Dinero, para empezar. Vamos a exigir una compensación altísima por la destrucción de mi matrimonio hacia los dos. Pero además, me estoy debatiendo si mandarle una copita de este expediente al Consejo de Administración de tu adorada transnacional. Me sorprendí de lo perverso que soné, pero funcionó a la perfección. La cara del arrogante directivo se puso del color de la ceniza. No, licenciado, por favor, se lo suplico. Tengo mi carrera. Estoy por cerrar contratos en el extranjero. Si el corporativo se entera, me van a correr sin liquidación. Señor García, hablemos como hombres de negocios. Le pago lo que quiera. Ambos se deshacían en súplicas humillantes. Pero ya era muy tarde para compasiones estúpidas. Durante años agaché la cabeza para evitar broncas, y ustedes pisotearon mi dignidad como si fuera un trapo viejo. Yo ya dejé de ser el buenudo del cuento. Me van a pagar hasta el último centavo, y aténganse a las consecuencias. Me levanté de la mesa de golpe. Mi abogado se quedó con ellos para redactar los acuerdos económicos de pago y firmar los pagarés ese mismo día. Me temblaban las piernas de la pura adrenalina, pero sentía que me había quitado toneladas de basura de encima. En las semanas siguientes, las semillitas anónimas que planté en el Internet corporativo germinaron como peste. El rumor de que el gerente Maravilla andaba cazando esposas en moteles baratos llegó a oídos de los directores de su empresa. Obviamente, la mesa directiva no podía tolerar un escándalo que afectara la imagen de la marca ante clientes gringos. Poco después, me enteré por contactos del detective que lo mandaron a llamar a Recursos Humanos. No lo corrieron directamente por miedo a una demanda laboral, pero lo bajaron de puesto con la excusa de reestructuración y lo mandaron a una oficina sin ventanas a hacer trabajo de escritorio, perdiendo todos sus bonos. Toda su reputación de junior exitoso quedó hecha pedazos en la industria. Tanto fue el golpe económico por pagar mi indemnización y perder su sueldo alto, que tuvo que entregar su departamento de lujo en Santa Fe y rentar una covacha en el Estado de México. Nunca más volví a cruzar palabra con ese infeliz, y su miseria era música para mis oídos. Por el lado de Ana, ella y yo agilizamos el trámite de divorcio en el juzgado. Fue una decisión irrevocable. Ana seguía buscándome, hecha un mar de lágrimas. Te lo juro por mi vida, perdóname, Diego. Si yo hubiera tenido los ovarios de decirte que me sentía sola, nada de esto hubiera pasado. Fui una idiota. Sí, ella fue la peor esposa del mundo, pero yo fui el marido más cobarde. El silencio nunca es paz, es veneno en pausa. Si nos hubiéramos agarrado a gritos cuando tuvimos la oportunidad, tal vez hubiéramos salvado nuestra familia. Pero el cuerno ya estaba puesto, y la confianza estaba hecha cenizas. Por más que tratara de perdonarla, la imagen de ella en el motel jamás se iba a borrar de mi mente. Mantuve mi postura con un bloque de hielo en el corazón. Hasta el último día, ella me rogó una segunda oportunidad, pero mi puerta estaba cerrada para siempre. Para no alargar el sufrimiento, el divorcio salió rapidísimo. Ana no me peleó ni la casa ni los bienes. Supongo que fue su manera de pedir clemencia por el daño que hizo. La compensación quedó firmada en un pagaré mensual, y yo me quedé con lo justo y necesario. El dinero me daba igual. Lo que me importaba era la victoria moral de haberla obligado a asumir las consecuencias de sus calenturas. El día que fuimos al registro civil a firmar el acta final, Ana se quedó parada en las escalinatas de la entrada.
Me miró a los ojos una última vez y agachó la cabeza. Lo siento mucho, de verdad. Yo solo asentí despacio y caminé hacia mi coche. Sentí un vacío monumental en el pecho, un hueco donde alguna vez hubo 10 años de recuerdos felices. Pero sabía que tenía que poner un pie delante del otro y avanzar. El cristal de la confianza se había roto en 1000 pedazos y era imposible pegarlo. Mi hermana mayor me hizo el favor de manejar la camioneta de mudanza hasta mi nuevo departamento. Yo iba en el asiento del copiloto, viendo las nubes pasar a través del cristal. Oye, ¿estás seguro de que esto era lo que querías? Si por dentro la sigues amando, no es pecado echarte para atrás, hermanito. No, ya está hecho. Pasé toda mi vida quedándome callado, según yo, para proteger a la gente que quería. Pero a partir de hoy, si algo me duele o me molesta, lo voy a soltar aunque se caiga el cielo. Mi hermana me sonrió con muchísimo orgullo. Mira nada más, hasta que te salieron alas. Vas a ver que lo que viene va a ser mucho mejor. Haciendo memoria, siempre me sentí superior creyendo que era el hombre pacífico que nunca peleaba. Creyendo que eso era amor. Pero solo era pavor a enfrentarme a la realidad. Mi cobardía nos llevó al abismo. Me prometí a mí mismo que si alguna vez volvía a enamorarme, iba a ser un dolor en el trasero de tan honesto que sería. Prefiero gritar, pelear y arreglar las cosas a vivir en un cementerio silencioso de nuevo. El paisaje de los edificios fue cambiando. Renté un departamento pequeño pero bonito cerca de Juriquilla, lejos del caos de mi vida anterior. Quería respirar aire nuevo y resetear mi cerebro. Mi hermana me ayudó a bajar un par de cajas y, viéndome a los ojos, soltó una carcajada. ¡Ay, cabrón! ¿No te va a dar miedo dormir solo en un depa tan grande? Me reí de buena gana por primera vez en meses. Ahorita lo único que me urge es estar solo y pensar en qué voy a hacer con mi vida. Al ver las cajas apiladas, los fantasmas de los viajes que hice con Ana rondaron mi cabeza. No puedo simplemente borrar 10 años de historia. Tuvimos días de muchísima luz y felicidad. Eso no lo niego. Pero la porquería que me hizo opacó todo lo demás. Y sé muy bien que parte de esa oscuridad la permití yo por ser un cobarde. El lunes llegué temprano a la oficina. Un compañero de mi área se me quedó viendo raro y me tocó el hombro. ¿Qué onda, mi Diego? ¿Todo al 100? Te ves bien demacrado, cabrón. El Diego del pasado hubiera pelado los dientes en una sonrisa falsa y dicho: todo súper bien, mi hermano, solo ando desvelado. Pero esta vez me serví un café y lo miré con honestidad. Pues no te miento, acabo de pasar por un divorcio de la fregada, pero ahí la llevo, poco a poco me voy levantando. Mi compañero se sorprendió, pero me dio un abrazo sincero y me invitó unas cervezas saliendo. El simple hecho de sacar la verdad de mi boca hizo que mis hombros pesaran 10 kilos menos. Sí, es terrorífico abrir tu corazón y arriesgarte a que la gente te juzgue. Pero si vives escondido detrás de una careta de tipo buena onda, nadie nunca va a conocer al verdadero Diego. Esa fue mi lección más cara. Lo que le haya pasado al exgerente estrella ya no me roba el sueño. Mi abogado me manda los recibos de sus pagos mensuales de indemnización. Dicen las malas lenguas que en su oficina lo tratan como leproso y se la pasa deprimido por estar endeudado. Cosechas lo que siembras, dicen por ahí. Pero yo ya cerré ese capítulo. No tengo necesidad de patearlo en el suelo. Ana rentó un cuartito cerca de la casa de sus papás y seguramente carga con su cruz todos los días. Por medio de mi hermana, me enteré que me buscó varias veces jurando que quería arreglar las cosas, pero le dejaron claro que no hay vuelta de hoja. Aunque yo algún día encontrara la paz para perdonarla, la herida en el matrimonio ya está infectada. Esa ilusión de la paz silenciosa en la que vivíamos ya se extinguió para siempre. Sin embargo, dentro de toda esta tormenta de dolor y traición, gané algo que no tiene precio:
Me juré frente al espejo. Se acabó el Diego agachón. El pánico al conflicto es un cáncer que te devora el alma. Yo no pienso volver a enfermarme de eso jamás en mi vida. La noche que terminé de desempacar la última caja, abrí el balcón de mi departamento y sentí el aire frío de la ciudad en la cara. Por fin había un silencio de verdad, un silencio pacífico, no el silencio de los secretos. Las cicatrices siguen punzando y a veces el coraje me nubla la mente, pero estoy vivo y sigo caminando. Apenas voy cruzando la línea de salida de mi nueva vida. Si la vida me da el regalo de cruzarme con otra mujer, te aseguro que nos vamos a pelear por cualquier tontería, pero nos vamos a decir la verdad. Ese es mi nuevo reto. Y sé que si tengo el coraje de enfrentar los problemas de frente, podré construir una familia de verdad, de las que no se rompen con el viento. Calladito te ves más bonito. Esa maldita frase ya la enterré bajo tierra. A partir de mañana, voy a gritar, a reír, a enojarme y a exigir lo que me merezco. Y espero encontrar a alguien que tenga los ovarios de quedarse a mi lado, a pesar de los trancazos de la vida. Esa paz que se consigue después de la tormenta. Esa es la única paz que vale la pena vivir. Con una sonrisa torcida, agarré el celular, lo puse en modo avión y lo aventé a la cama. Levanté la mirada al cielo estrellado de Querétaro y me sentí libre. Mañana el sol va a volver a salir y yo estoy listo para empezar a vivir mi vida bajo mis propias reglas. De eso no me queda ni la menor duda. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.